La verdad no desaparece cuando se esconde, solo se recuesta en la oscuridad, esperando el momento en que alguien se atreva a iluminar sus contornos, y cuando surge a la luz, no es la verdad la que cambia, sino nosotros que nunca más seremos los mismos. Durante siglos se enseñó que la Biblia habla de un único Dios, absoluto, creador de todas las cosas. Pero el propio texto muestra algo diferente. Menciona a otros dioses, asambleas divinas y entidades que dividían pueblos y territorios. En pasajes poco recordados está escrito: Dios está en la asamblea divina, Él juzga entre los dioses, o aún, no tendrás otros dioses delante de mí. Estas frases plantean una cuestión directa. Si no existen otros dioses, ¿de quién exactamente estaría celoso Yahweh? La investigación lleva a nombres casi borrados de la memoria oficial. El Elyon, el Altísimo, llamado Padre de los Dioses; Baal, el rival más citado; Asherah, descrita como consorte divina; Molech, Chemosh, Dagón, Astarte y muchos otros. No son invenciones posteriores. Están allí dentro de la Biblia, pero han sido traducidos, alterados o olvidados. La verdad es que la Biblia no nació monoteísta. Registra un proceso. Muestra cómo Yahvé, antes un Dios guerrero, fue elevándose, absorbiendo funciones de otros hasta convertirse en el único reconocido. Lo que hoy llamamos monoteísmo fue, en realidad, una transición larga y llena de conflictos. Es esto lo que vamos a explorar. ¿Quiénes eran esos dioses? ¿Cómo eran adorados? ¿Y de qué manera fueron ocultados para que la narrativa de un solo Dios se volviera absoluta? Antes de avanzar, recuerda, esto es solo el comienzo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir las próximas investigaciones y no perderte ninguna revelación. Ahora, seguimos hacia el primer capítulo de este viaje, el Consejo Divino Olvidado, donde Yahweh no era el único, sino solo uno entre muchos. El Consejo Divino Olvidado. La imagen tradicional que la mayoría de las personas tiene de la Biblia es la de un libro que presenta a un solo Dios, Yahvé, único, absoluto y supremo. Pero cuando miramos con atención los textos más antiguos, encontramos algo diferente. La propia Biblia registra la existencia de un consejo divino, una asamblea de dioses en la que Yahvé no estaba solo. El ejemplo más directo aparece en el Salmo 82. Dios está en la asamblea divina, juzga entre los dioses. La frase es clara. No habla de ángeles ni de metáforas, habla de dioses. Este tipo de pasaje abre una rendija en la narrativa oficial. Había un panteón, y Yahweh era un miembro, no necesariamente el líder. El nombre que surge en este contexto es el Elyon, traducido como Dios Altísimo. En textos antiguos, aparece como el jefe de este consejo divino, aquel que dividía las naciones entre los otros dioses. El libro de Deuteronomio 32 registra esto de forma explícita. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob es su herencia. Lo que el texto está diciendo es simple. El Elyon distribuyó a los pueblos entre sus hijos, los dioses, y Yahweh recibió a Israel como su dominio. Es decir, Yahweh no era el creador de todo. Era una deidad territorial, con una función específica, limitada a un pueblo. Muchos estudiosos confirman esta interpretación. El erudito Mark S. Smith, especialista en el Antiguo Testamento, afirma que originalmente el Dios de Israel era Él, y Yahweh era un Dios guerrero asociado a una región específica. Con el tiempo, las dos figuras se fusionaron en una sola, pero al principio, Él y Yahweh eran distintos. Esta idea se vuelve aún más fuerte cuando observamos cómo han sido alteradas las traducciones. En algunas versiones antiguas, el texto de Deuteronomio habla de hijos de Dios, pero en traducciones modernas, esto ha sido sustituido por hijos de Israel. El cambio no es inocente. Hablar de hijos de Dios implica la existencia de varios dioses,
lo que sería incómodo para una religión que necesitaba sostener el monoteísmo. En cambio, Hijos de Israel suaviza la lectura, borrando la referencia al panteón. Este no es un caso aislado. En varias partes de la Biblia, palabras y expresiones han sido adaptadas a lo largo de los siglos para ocultar o minimizar la presencia de otros dioses. El objetivo era claro: consolidar la imagen de que Yahweh siempre ha sido el único. Sin embargo, los propios textos más antiguos cuentan una historia diferente. En Génesis 14, por ejemplo, el sacerdote Melquisedec bendice a Abraham en nombre de El Elión, creador de los cielos y de la tierra, no en nombre de Yahweh. Esto sugiere que, en cierto momento de la tradición, él era visto como el creador supremo, mientras que Yahweh desempeñaba otro papel, más restringido. El patrón que surge es el de un consejo divino, un grupo de dioses con funciones y dominios diferentes, similar a lo que encontramos en otras culturas antiguas, como los cananeos, babilonios y egipcios. Israel no era una excepción. Sus textos reflejan el mismo tipo de estructura religiosa, una asamblea de seres divinos con un Dios supremo y otros subordinados. Con el tiempo, la teología israelita fue cambiando. Yahweh dejó de ser visto como un Dios entre otros y comenzó a asumir las funciones y títulos de Él. Se convirtió en el Altísimo, el Creador, el Señor de todas las naciones, pero las huellas de ese pasado no pudieron ser completamente borradas. Permanecen grabadas en versos que, a pesar de los intentos de adaptación, aún hablan de dioses, asambleas y divisiones de poder. Este detalle cambia completamente la lectura de la Biblia. En lugar de un libro que siempre defendió el monoteísmo, tenemos un registro de transición. Se muestra cómo una religión tribal, basada en un dios guerrero, fue transformándose en un sistema que afirmaba la supremacía de uno solo. Lo que muchos ven como revelación eterna, los textos revelan como un proceso histórico. Ahora, hay algo que necesito contarte. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones religiosas ocultaron libros que no debían ser leídos por el público. Grimorios que describen pactos, invocaciones y símbolos que supuestamente daban acceso a otras realidades espirituales. Estos textos no son mitos, están documentados, y algunos sobrevivieron a las hogueras y a la censura. Reunimos las fuentes más confiables en un video exclusivo, pero debido a que contiene información sensible, este contenido podría ser bloqueado en redes sociales. Por eso, lo publicamos solo en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. La guerra de los dioses. Si el consejo divino mostraba que Yahweh no estaba solo, la Biblia también registra conflictos directos entre estas deidades. El ejemplo más notable es la rivalidad entre Yahweh y Baal, el dios cananeo de las tormentas, la fertilidad y la lluvia. Esta disputa no aparece como metáfora. Está descrita en episodios concretos, mostrando a Yahweh y a Baal en confrontación por la lealtad del pueblo de Israel. El nombre Baal significa Señor. En los textos cananeos se le retrataba como el caballero de las nubes, el controlador de las tormentas, capaz de traer cosechas abundantes o destrucción. Baal era uno de los hijos de El Elión y por eso tenía una posición destacada en el panteón cananeo. Yahweh y Baal, por lo tanto, pertenecían a la misma tradición de dioses y competían por el mismo espacio religioso. En la Biblia, esta disputa aparece en varios pasajes, pero ninguno es tan dramático como el del Monte Carmelo, registrado en 1 Reyes 18. El profeta Elías, representante de Yahweh, desafía a 450 profetas de Baal para probar cuál dios respondería con fuego a un sacrificio. El escenario es claro: 2 altares, 2 toros preparados, y la condición de que el verdadero Dios sería aquel que hiciera caer fuego del cielo. Los profetas de Baal claman en voz alta, bailan alrededor del altar, llegan a cortarse con cuchillas, pero no sucede nada. Elías, en tono provocador,
sugiere que Baal podría estar durmiendo o ocupado. Luego, Elías prepara el altar de Yahvé, derrama agua sobre la leña y con una simple oración, el fuego consume el sacrificio. El pueblo entonces declara: «Solo el Señor es Dios». Este episodio es recordado como una victoria de Yahweh, pero también revela cuánto Baal era una amenaza real. Si fuera solo una estatua sin valor, no habría necesidad de tal confrontación. El texto muestra que la devoción al Dios de las tormentas era tan fuerte que el autor bíblico sintió la necesidad de registrar una escena pública de humillación. La influencia de Baal sobre Israel no se limitaba a historias aisladas. En diversas ocasiones, el pueblo fue acusado de abandonar a Yahweh para adorar a Baal. El episodio del becerro de oro en el libro del Éxodo probablemente representa esta conexión. El símbolo del toro estaba asociado a Baal, y la escultura de un becerro pudo haber sido un acto de culto hacia él. La reacción de Yahweh fue violenta, reforzando el carácter de rivalidad entre los dos dioses. Esta disputa revela algo importante. Yahvé no era aceptado automáticamente como el único. Necesitaba competir. La Biblia registra constantemente la ira de Yahvé contra la idolatría, pero la idolatría no era más que la devoción a divinidades que compartían espacio con él. Entre ellas, Baal era el adversario más recurrente. En los textos ugaríticos encontrados en excavaciones del siglo XX, Baal es llamado el Caballero de las Nubes, título que más tarde aparece aplicado a Yahweh. Isaías 19:1, por ejemplo, describe: «He aquí que el Señor viene montado en una nube veloz». Esta apropiación muestra un patrón. Atributos de Baal fueron transferidos a Yahweh como forma de consolidar su superioridad. Esto no ocurrió de forma inmediata. Durante siglos, el culto a Baal continuó presente en Israel, muchas veces dentro del propio templo. Reyes como Acab fomentaron este culto, mientras que otros, como Josías, promovieron reformas violentas para destruir sus altares. Esta oscilación refleja la realidad de un pueblo dividido entre diferentes tradiciones. La figura de Elías en el Monte Carmelo es simbólica porque marca un punto de inflexión. El texto bíblico presenta la escena como un espectáculo de poder, donde Yahvé demuestra ser más fuerte que Baal. Sin embargo, detrás de la narrativa, vemos el reconocimiento de que la disputa era real y necesitaba ser resuelta de manera pública. Esta rivalidad también ayuda a entender el tono celoso de Yahvé. El mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», no es una afirmación de que no existían otros dioses, sino una exigencia de exclusividad. Era un contrato de fidelidad, típico de culturas que reconocían varios dioses, pero elegían adorar solo a uno. Con el tiempo, la disputa entre Yahvé y Baal fue reinterpretada. El nombre Baal pasó a ser asociado con el mal absoluto, hasta transformarse, en tradiciones posteriores, en Baal Zebú, el señor de las moscas, vinculado al diablo. Esta transformación muestra la necesidad de reducir al rival divino a una caricatura negativa. Yahvé no solo derrotó a Baal, sino que reescribió su imagen para que fuera recordado solo como un enemigo despreciable. Lo que este proceso revela es un cambio gradual. Yahweh comenzó como un dios guerrero, entre otros, pero a lo largo de la historia fue absorbiendo los atributos de sus rivales. El título de Caballero de las Nubes, la autoridad sobre las lluvias y tormentas, la posición de protector de las cosechas, todo esto, que antes pertenecía a Baal, pasó a ser asociado a Yahweh. Estrategia no solo consolidó su poder, sino que también borró los recuerdos de que esos atributos tenían otro origen. Con el tiempo, el pueblo ya no distinguía lo que era de Baal o de Yahweh. El proceso de fusión estaba en marcha. El enfrentamiento en el Monte Carmelo, por lo tanto, no fue solo un duelo religioso, fue un capítulo de una guerra mayor, la disputa por la supremacía entre divinidades que, poco a poco, fueron siendo reescritas dentro de la tradición israelita. La victoria de Yahweh no borró a Baal inmediatamente, pero marcó el inicio de su transformación en enemigo eterno.
El secreto de la esposa de Dios. Si la Biblia muestra a Yahweh en disputa con otros dioses, también guarda rastros de algo aún más sorprendente, la presencia de una consorte divina. Su nombre es Asherah, llamada en algunas tradiciones la reina de los cielos. Aunque ha sido borrada de las versiones más conocidas de la Biblia, su existencia como pareja de Yahweh y de El Elyon está ampliamente documentada. Asherah era una diosa cananea asociada a la fertilidad, a la vida y al aspecto materno de la divinidad. En textos antiguos aparece como esposa de El Elyon, el Altísimo. Pero en Israel, durante siglos, también fue adorada junto a Yahweh. Esto es confirmado tanto por inscripciones arqueológicas como por referencias bíblicas. En la Biblia hebrea, el nombre Asherah aparece alrededor de 40 veces. Sin embargo, en muchas traducciones, ha sido sustituido por la palabra bosques o pilares sagrados, ocultando el hecho de que no se trataba de árboles comunes, sino de objetos de culto relacionados con una diosa. Estos pilares eran erigidos en colinas, cerca de altares, y simbolizaban la presencia de la diosa. Un ejemplo claro aparece en Segunda Reyes 21:7, donde se dice que el rey Manasés colocó una imagen de Aserá dentro del templo de Jerusalén. El propio templo de Yahvé, por lo tanto, albergó una estatua de la diosa. Esto muestra que para parte del pueblo de Judá no había problema en adorar a Yahvé y a Aserá juntos. El sincretismo era natural. Este culto, sin embargo, fue combatido por los profetas. Ellos denunciaron repetidamente la adoración de la reina de los cielos. Jeremías 7:18 menciona a mujeres que hacían tortas en honor a esta figura divina, lo que sugiere un culto popular y ampliamente practicado. Su Asherah. Esta frase confirma que Yahweh era adorado con una compañera, de la misma manera que otros dioses cananeos eran acompañados por consortes femeninas. El esfuerzo por eliminar a Asherah de la tradición bíblica fue intenso. Reyes como Josías, que promovieron reformas religiosas, ordenaron que los postes sagrados fueran destruidos y quemados. El objetivo era establecer un monoteísmo estricto, sin espacio para una diosa al lado de Yahweh. Aún así, los textos preservaron vestigios de su presencia. Este intento de ocultación tiene profundas implicaciones. Si Yahweh tenía una consorte, la imagen de un Dios solitario, masculino y absoluto pierde fuerza. Lo divino, en su origen, también era representado por el aspecto femenino, por el equilibrio entre fuerzas complementarias. La exclusión de Asherah revela más sobre el control de la religión que sobre la ausencia de tal figura. Durante el período de los jueces y de los primeros reyes de Israel, el culto a Asherah parece haber sido común. Solo más tarde, cuando la teología monoteísta se consolidó, la diosa fue transformada en idolatría. Lo que antes era aceptado se convirtió en un crimen religioso. Este patrón se repite en otras culturas. Lo femenino divino era central en panteones antiguos, pero fue reducido o suprimido con el avance de sistemas patriarcales de adoración. En Israel, Asherah fue la víctima de este proceso. La propia palabra Elohim, utilizada para Dios en la Biblia, es plural. Esto muestra que en la mentalidad antigua, lo divino no se concebía como algo singular. La inclusión de Asherah dentro de este contexto tiene sentido. Lo divino era colectivo, relacional, compuesto por fuerzas masculinas y femeninas. Sin embargo, a lo largo del tiempo la narrativa cambió. Yahweh absorbió los títulos. La historia oficial se convirtió en la de un Dios único, celoso y solitario. La memoria de Asherah ha sobrevivido en fragmentos, menciones indirectas, inscripciones olvidadas, relatos condenatorios. Pero incluso en estas formas fragmentadas, su presencia es clara. La diosa estuvo allí, adorada por generaciones de israelitas,
parte integral de la práctica religiosa que más tarde sería reescrita. El secreto de la esposa de Dios es más que una curiosidad histórica. Muestra cómo la religión fue pudo ser suprimida de la tradición, ¿cuántos otros elementos fueron alterados para sostener la narrativa actual? El caso de Asherah muestra que el proceso de ocultación fue intencional y sistemático. Sacrificios y el lado oscuro. Si la presencia de otros dioses y de una consorte para Yahweh ya causa sorpresa, un aspecto aún más perturbador aparece en las páginas de la Biblia: el tema de los sacrificios humanos. La narrativa muestra que dioses rivales exigían la vida de niños en rituales de fuego, pero también revela que Yahweh, en ciertos momentos, aceptó prácticas similares. El contraste entre condena y aceptación expone un lado oscuro y incómodo. El primer nombre que surge en este contexto es Molech, asociado al pueblo amonita. En diversas ocasiones, la Biblia prohíbe que los israelitas ofrezcan a sus hijos a Molech. Levítico 18:21 ordena: no entregarás a ninguno de tus hijos para sacrificarlo a Molech. La práctica era vista como una abominación. Sin embargo, la propia insistencia en condenarla sugiere que era común y atraía seguidores. El problema es que Yahweh también aparece involucrado en situaciones similares. El caso más conocido es el de Abraham e Isaac. Yahweh ordena que Abraham sacrifique a su hijo. En el último instante, un ángel interrumpe el acto y el sacrificio no se consume. El episodio se interpreta como una prueba de fe, pero el hecho permanece. Yahweh exigió la vida de un niño como prueba de lealtad. La lógica es la misma atribuida a Molech. Otro caso aún más explícito es el de Jefté, juez de Israel. En el libro de Jueces 11, promete a Yahweh que sacrificará a la primera persona que salga de su casa si vence a los amonitas. Cuando regresa de la batalla, quien aparece es su única hija. El texto describe que Jefté cumplió el voto, sacrificándola como ofrenda. Yahweh no interrumpe el acto. No hay condena explícita. El silencio del texto es ensordecedor. Mientras Molech es demonizado por aceptar sacrificios infantiles, Yahweh aparece recibiendo un acto idéntico. La diferencia es solo de interpretación. Cuando se hace a Yahweh, se convierte en prueba de fe. Cuando se hace a Molech, es barbarie. Esta contradicción expone la ambigüedad de la práctica religiosa antigua. Otro ejemplo notable es el del rey Mesa de Moab, devoto del dios Chemosh. En 2 Reyes 3, cuando es derrotado por los israelitas, Mesa sacrifica a su hijo primogénito sobre el muro de la ciudad. El resultado es inesperado. El texto afirma que hubo gran indignación contra Israel y los israelitas retroceden. La narrativa sugiere que el sacrificio tuvo efecto, fortaleciendo el poder de Chemosh ante el ejército enemigo. Si la Biblia quería negar la existencia de otros dioses, este pasaje no ayuda. Por el contrario, indica que la ofrenda fue aceptada y generó consecuencias concretas. El acto no es ridiculizado como superstición, sino tratado como una fuerza espiritual real. Estos relatos revelan que el universo bíblico estaba lejos de ser monoteísta o moralmente uniforme. Era un ambiente de rivalidad en el que los sacrificios humanos eran prácticas conocidas, a veces condenadas, otras veces aceptadas. El tema también se conecta con el mandamiento de exclusividad. Cuando Yahweh dice, «No tendrás otros dioses delante de mí», la exigencia no era solo evitar rezar a estatuas. Significaba rechazar rituales populares, incluidos aquellos que involucraban vidas humanas. Pero la ironía es que el propio Yahweh, en determinados momentos, probó o permitió exactamente el mismo tipo de práctica. Esto plantea una cuestión inevitable. ¿Qué diferencia a Yahvé de Moloch o Chemosh en este contexto? Si el criterio es el rechazo de sacrificios humanos, el caso de Abraham y Jefté debilita la distinción.
Ambos obedecieron al mismo patrón de ofrecer lo que tenían de más precioso, y Yahvé estuvo involucrado. Algunos estudiosos sugieren que estos episodios reflejan una transición. En periodos más antiguos, Yahvé podía aceptar sacrificios humanos, al igual que otros dioses de la región. Más tarde, cuando la religión israelita se consolidó, estas prácticas fueron reinterpretadas, condenadas y transformadas en símbolos de obediencia. Pero la memoria de los actos permaneció en los textos. Esta interpretación tiene sentido dentro de la lógica evolutiva de la religión. Primero, Yahvé era solo otro dios tribal, similar a Moloch o Chemosh. Con el tiempo, a medida que su posición se volvió exclusiva, las prácticas antiguas comenzaron a ser vistas como inaceptables. Pero el proceso de edición no borró completamente los registros. El resultado es un contraste visible. La Biblia condena los sacrificios a otros dioses, pero mantiene historias en las que Yahweh se comporta de manera similar. Este contraste no es accidental. Muestra la tensión de una religión en transformación. Además de los relatos bíblicos, la arqueología también confirma que los sacrificios humanos eran conocidos en la región. Sitios fenicios han revelado urnas con huesos de niños quemados, asociadas al culto de deidades como Baal Hamon. Estos hallazgos refuerzan que la práctica no era solo una acusación propagandística, sino una realidad en ciertos contextos. Sin embargo, al reinterpretar estos episodios, la tradición israelita logró diferenciarse gradualmente. Yahvé comenzó a ser recordado como el Dios que rechaza el sacrificio humano, aunque en el pasado haya permitido o probado. Esta reinterpretación fue crucial para la construcción de la identidad religiosa. Las diosas y la sabiduría oculta. Hasta aquí, la Biblia ha mostrado a Yahweh compitiendo por espacio con dioses masculinos como Baal, Molech y Chemosh. Pero la presencia de lo divino femenino también está registrada, aunque de manera fragmentada y a menudo distorsionada. El culto a las diosas formaba parte de la realidad religiosa del antiguo Medio Oriente, e Israel no fue la excepción. Entre ellas, dos se destacan: Astarte o Ishtar y la figura simbólica de la sabiduría, llamada Sofía por los gnósticos. La primera se menciona en diversos textos. En el libro de Jueces se lee que los israelitas sirvieron a Baal y a las Astartes. El plural sugiere que las imágenes y representaciones de la diosa eran numerosas y populares. Astarte, también llamada Ashtoret o Ishtar, era conocida como diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. En los mitos mesopotámicos, aparece como una fuerza poderosa y contradictoria, promotora de la vida, pero también vinculada a la destrucción en los campos de batalla. La influencia de esta diosa sobre Israel fue tan notable que incluso reyes importantes como Salomón participaron en su culto. Puanat Reyes 11 afirma que Salomón, ya en edad avanzada, siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Esto significa que el rey, considerado modelo de sabiduría, cedió espacio al culto de una diosa extranjera. Más tarde, el rey Josías promovió reformas para destruir esos altares, repitiendo el patrón de eliminación de las divinidades femeninas. Este esfuerzo por borrar a Astarte no disminuyó su importancia. Por el contrario, confirma que su culto representaba una amenaza a la exclusividad de Yahweh. La figura de una diosa vinculada a la fertilidad y a la guerra ofrecía al pueblo algo que complementaba o desafiaba el dominio masculino. Por eso, fue necesario condenarla como idolatría. La presencia de lo femenino en lo divino, sin embargo, no se limitó a diosas extranjeras. Dentro de la propia tradición bíblica surge la personificación de la sabiduría. En el libro de Proverbios, la sabiduría no aparece como un concepto abstracto, sino como una figura activa y femenina. En Proverbios 8, ella habla en primera persona. El Señor me creó como la primera de sus obras. Antes de sus obras más antiguas fui establecida. Estas palabras describen la sabiduría como un ser preexistente, presente al lado de Dios desde el inicio de la creación. Ella declara:
Estuve con él como maestra de obras, y era su delicia, alegrándome ante él en todo momento. La descripción sugiere una participación directa en el acto creador, algo muy por encima de una mera metáfora poética. Los gnósticos, siglos más tarde, identificaron esta figura con Sofía, término griego para sabiduría. Para ellos, Sofía era una emanación divina que tuvo un papel fundamental en el origen del mundo. En algunas versiones gnósticas, Sofía es responsable incluso de la creación de Yahweh, visto no como el Dios supremo, sino como una entidad inferior y arrogante. Esta interpretación muestra cómo lo femenino divino fue entendido como fuerza creadora en oposición al Dios celoso descrito en la tradición oficial. La importancia de Sofía se refuerza por la pluralidad lingüística. El término Elohim, usado para Dios en el Génesis, es plural. Cuando el texto dice «hagamos al hombre a nuestra imagen», la presencia de un colectivo divino se hace evidente. Dentro de ese colectivo, la figura de la sabiduría femenina tenía sentido como parte integral del proceso creador. La exclusión de estas figuras femeninas de la tradición posterior revela más sobre la consolidación del poder religioso que sobre su ausencia real. Así como Ashera fue borrada como consorte, Astarte fue transformada en símbolo de idolatría y Sofía fue reinterpretada como metáfora. Todas fueron silenciadas en nombre de un monoteísmo centrado en un dios masculino y solitario. Sin embargo, las marcas de la presencia femenina continúan en los textos. La sabiduría que habla en Proverbios no se describe como objeto, sino como sujeto. Ella tiene voz, origen y función. Este detalle desafía la idea de que la Biblia siempre ha sido hostil hacia lo femenino. Muestra, en cambio, que la eliminación de estas figuras fue un proceso posterior, alineado con intereses teológicos y políticos. Este aspecto también explica por qué los profetas condenaban tan duramente el culto a Astarte. Si el pueblo la veía como una fuente de poder divino legítimo, eso significaba dividir la lealtad. La lucha contra las diosas era, por lo tanto, parte de la misma guerra de exclusividad que Yahweh libraba contra los dioses masculinos. El camino de la ascensión. La Biblia no solo registra la existencia de otros dioses, sino que también muestra cómo Yahweh pasó por un proceso de transformación. No comenzó como el Creador Supremo. Era un Dios guerrero asociado a batallas y tormentas. Con el tiempo, absorbió funciones, títulos y atributos de otros dioses hasta ser reconocido como único. Esta ascensión no fue instantánea. Fue un proceso lento, marcado por disputas religiosas, políticas y culturales. El primer paso de esta transformación fue la fusión entre Yahweh y el Elión. Él era el jefe del panteón cananeo, llamado Altísimo. Se le describía como el creador de los cielos y de la tierra, padre de los dioses. En textos antiguos, Yahweh aparece como uno de los hijos de El, responsable de Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dos figuras se confundieron. Los títulos de El fueron transferidos a Yahweh. Así, Yahweh dejó de ser un dios territorial para convertirse en el propio creador. Esta fusión es perceptible en pasajes como Génesis 14, cuando Melquisedec bendice a Abraham en nombre de El Elión, creador de los cielos y de la tierra. Más tarde, los mismos títulos aparecen aplicados a Yahweh. El proceso de absorción borró las diferencias. Lo que antes eran deidades distintas se unificó en una sola figura. Lo mismo ocurrió con Baal. En los textos ugaríticos, Baal es llamado Caballero de las Nubes, Señor de las Tormentas. Más tarde, la Biblia aplica exactamente ese título a Yahweh. Isaías 19:1 describe: «He aquí que el Señor viene montado en una nube veloz». Lo que antes era símbolo del poder de Baal fue reapropiado como característica exclusiva de Yahweh. Esta apropiación no fue solo literaria, era una estrategia religiosa. Al absorber atributos de rivales, Yahweh se fortalecía y reducía el espacio de otras deidades. El pueblo, acostumbrado a adorar a Baal como señor de las lluvias, ahora veía a Yahweh desempeñando la misma función. El resultado fue la sustitución progresiva de rivales.
sin que el pueblo sintiera la falta de sus antiguos dioses. El mismo patrón ocurrió con lo femenino divino. Ashera, antes consorte de él y luego asociada a Yahweh, fue borrada como figura independiente, pero su memoria fue preservada en inscripciones que mencionan Yahweh y su Ashera. La solución encontrada fue absorber sus funciones de fertilidad y protección, dejando a Yahweh como el único centro del culto. El aspecto femenino fue eliminado, pero sus funciones fueron integradas al dios masculino. Este proceso de absorción también se observa en prácticas religiosas. Rituales y festividades que antes estaban ligados a otros dioses fueron incorporados al culto de Yahweh. La diferencia era solo el nombre. El pueblo continuaba celebrando cosechas, tormentas y fertilidad, pero ahora dirigía todo al Dios de Israel. Con el paso del tiempo, esta estrategia consolidó a Yahvé como figura central, pero aún quedaba el problema de las referencias explícitas a otros dioses. La solución fue la edición y la reinterpretación de los textos. Términos como hijos de Dios fueron cambiados por hijos de Israel. Nombres de diosas fueron traducidos como bosques o pilares sagrados. Poco a poco, las marcas de pluralidad fueron siendo suavizadas. La ascensión de Yahvé, por lo tanto, fue el resultado de tres movimientos principales: fusión con otros dioses, apropiación de atributos rivales y eliminación de competidores. El producto final fue una deidad única, capaz de reunir en sí lo que antes estaba dividido en varias figuras. Este proceso también explica el tono celoso de Yahvé. No comenzó como único, sino que se volvió exclusivo por la fuerza. El mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, muestra que había competencia. Solo más tarde, en los textos proféticos, surge la afirmación de que no existen otros dioses aparte de él. Este cambio revela la evolución de la teología israelita. Con el tiempo, la religión dejó de ser enoteísta, donde se reconoce la existencia de muchos dioses, pero se adora solo a uno, y pasó al monoteísmo absoluto. Esta transición no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de disputas, ediciones y reformulaciones. Y si este tema llamó tu atención, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver lo que encontramos en los archivos más oscuros de la historia espiritual humana. El video completo está en nuestro sitio web. La última revelación. La trayectoria de Yahweh hasta convertirse en el único Dios de la Biblia no borró completamente las huellas del pasado. Entre las líneas del texto permanecen indicios de que existían otros dioses, de que hubo asambleas divinas y de que prácticas antiguas no fueron eliminadas de inmediato. Lo que se hizo fue reinterpretar y remodelar la tradición para sostener el monoteísmo. Pero esta adaptación planteó una última cuestión, aún más perturbadora. ¿Quién era realmente Yahweh? Los profetas afirmaban que Yahweh era el único, pero su propia forma de describirse levantaba sospechas. En diversas ocasiones se le llama Dios celoso. Éxodo 34:14 llega a decir: porque el Señor cuyo nombre es celoso es un Dios celoso. Este detalle parece extraño para una deidad suprema. Si no hay otros dioses, ¿de quién tendría celos? Este dilema fue notado por corrientes religiosas alternativas, como el gnósticos. Leían los mismos textos, pero llegaban a conclusiones diferentes. Para ellos, el verdadero Dios era un ser de pura luz, por encima del mundo material. Yahweh, en cambio, era visto como un Dios menor, arrogante, que engañaba a los hombres al declararse único. En el libro secreto de Juan, un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi, Yahweh es identificado como un arconte, una entidad que gobierna el mundo material, pero que no es el Dios supremo. El texto cita a Yahweh diciendo: «Yo soy Dios, y no hay otro aparte de mí». Luego afirma que al decir esto, él confesaba indirectamente su ignorancia, ya que solo declara celos quien sabe que existen otros. Esta visión radical reinterpretaba todo el Antiguo Testamento. Para los gnósticos, Yahweh no era el verdadero creador,
sino una entidad limitada. La divinidad mayor estaba más allá de él, inaccesible, asociada a la sabiduría de Sofía, la misma sabiduría que aparece en Proverbios como compañera de Dios en la creación. Así, mientras la tradición oficial consolidaba a Yahweh como absoluto, los gnósticos lo veían como un impostor. Esta lectura no surgió de la nada. Se apoyaba en los propios textos bíblicos. Cuando Génesis registra a Dios diciendo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», surge la pregunta, ¿con quién hablaba Yahweh? La explicación oficial fue construida más tarde, apelando a la idea de la Trinidad o al plural majestático. Pero la interpretación simple es que Yahweh hablaba con otros seres divinos. Esta pluralidad dio margen para que corrientes como el gnosticismo exploraran la idea de que Yahweh no era único. El contraste entre la versión oficial y las interpretaciones alternativas muestra cuánto la Biblia preserva rasgos de una historia compleja. La religión israelita no nació monoteísta. Se volvió monoteísta a lo largo del tiempo, absorbiendo y borrando rivales. El problema es que los vestigios quedaron, y esos vestigios abrieron espacio para lecturas diferentes, algunas radicales, como la de los gnósticos. Otro punto que refuerza esta visión es la forma en que el Antiguo Testamento habla de los otros dioses. No se presentan como invenciones humanas. Por el contrario, aparecen como reales, capaces de actuar y recibir culto. Éxodo 12:12 dice, «Ejecutaré juicios sobre todos los dioses de Egipto». Si esos dioses no existieran, no tendría sentido juzgarlos. Incluso el mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», no niega la existencia de otros dioses, solo exige exclusividad. Esto se asemeja más a un contrato de fidelidad en medio de un ambiente politeísta que a una afirmación de inexistencia. El resultado es que la Biblia no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Para los estudiosos modernos, esto significa que la religión de Israel pasó por etapas, primero politeísmo, luego enoteísmo, en el que se reconoce la existencia de muchos dioses, pero se adora solo a uno, y finalmente monoteísmo. Esta evolución no fue lineal, estuvo marcada por disputas, reformas y reinterpretaciones. Desde el punto de vista narrativo, esto también significa que Yahvé no comenzó como el Dios absoluto. Él conquistó ese lugar, incorporó títulos de El Elyon, tomó atributos de Baal, eliminó a Ashera, superó a Molech y Chemosh, y absorbió incluso la idea de sabiduría que era femenina. Al final, solo quedó él, el Dios único. Pero el camino hasta allí estuvo lleno de disputas. Esta última revelación expone el mecanismo detrás de la fe. Lo divino no solo es revelado, sino construido. Lo que llamamos monoteísmo nació de un proceso histórico, no de un acto instantáneo. Reconocer esto no invalida la creencia, sino que muestra cómo la religión fue moldeada por elecciones humanas. El desafío es aceptar que la Biblia guarda más que la versión oficial. Preserva fragmentos de una lucha entre dioses, de una disputa cósmica que fue borrada, pero no completamente. La lectura directa de los textos muestra que lo sagrado ha sido editado, adaptado y, en muchos casos, censurado. La última revelación, por lo tanto, no se trata solo de quién fue derrotado o absorbido por Yahweh. Se trata de la percepción de que incluso la idea de un Dios único fue el resultado de una construcción. Los dioses ocultos de la Biblia no han desaparecido. Están allí, escondidos entre las líneas, esperando ser reconocidos. Y al ser revelados, traen a la superficie la pregunta que incomoda hasta hoy. Si la Biblia reconoce otros dioses, ¿por qué se nos enseñó a creer que siempre ha habido solo uno?